Que el Señor le bendiga. Amén. Bienvenidos todos nuevamente a una clase más en donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Me alegro de verlos. Bienvenido el hermano Julio que está nuevamente con nosotros. Y todos los hermanos que se han agregado. Bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de hoy, como siempre, repasando, dando un breve repaso sobre la clase anterior. ¿Se acuerdan de la clase anterior? El tema que comenzamos fue 3 perspectivas. Y hablamos un poquito de la primera perspectiva. Y la primera perspectiva era la perspectiva divina. Cómo Dios ve las cosas. Cómo se ve desde los ojos de Dios hacia abajo. Y mencionábamos en las perspectivas, en esas 3 perspectivas, que son 3. Está la perspectiva divina, la perspectiva de los líderes y la perspectiva nuestra. ¿Sí? La perspectiva divina se enfoca en cómo Dios ve las cosas, cómo se ven desde los ojos de Dios. La de los líderes es cómo los líderes deben ver la perspectiva divina y enseñarla a nosotros. Y la perspectiva nuestra es de cómo nosotros creemos que nosotros nos vemos. ¿Sí? Así que en eso está basado la secuencia de esta enseñanza. En la clase anterior estuvimos aprendiendo de forma limitada un poquito acerca de la perspectiva divina, de cómo Dios ve las cosas, cuál es la opinión de Dios con respecto a nosotros. Y mencionaba que en la palabra de Dios encontramos fracciones en donde Dios mismo, de su boca, en su voz, son pronunciadas palabras. Y esa es perspectiva divina directa. Amén. Pero yo mencionaba en la clase pasada que en la Biblia encontramos notablemente perspectiva divina, perspectiva de un líder espiritual y una perspectiva personal de lo que yo creo que soy o cómo yo me veo delante de los ojos de Dios. Entonces el objetivo de todo esto es llegar a la comprensión de que hay versículos de la palabra de Dios que son perspectiva divina, en donde encontramos las promesas gloriosas, los tesoros maravillosos de Dios. Y también mencionamos algo importante, y es que solo Dios puede mencionar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y eso es algo que solo Dios puede hacer. Si recuerdan, mencionamos que el ejemplo de la promesa que Dios le hace a Abraham, y le dice, y le pondrás por nombre Isaac. Y Sara era estéril. Amén. Entonces vemos que desde la perspectiva divina, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y en pasado. Amén. Eso es algo muy importante de tener claro. Y decía yo en la clase pasada de que en cuanto a las promesas de Dios, a los tesoros maravillosos que encontramos en la palabra del Señor, nosotros no podemos adueñarlos de esas cosas. ¿Se escuchó? No podemos adueñarnos de esas cosas como que si Dios está en la obligación de dármelo. Amén. Sino que es mejor servir al Señor y perseverar en fe, por amor, y no pretender ser dueños de algo que todavía Dios no nos da. Amén. Gloria a Dios. Hay versículos que se escribieron desde una perspectiva divina, y esto fue revelado para que conozcamos que hay esas posiciones de gloria, para que conozcamos que Dios es rico y Él galardonará a las personas.
pero es para tener conocimiento de ello, no para adueñarnos de ello. Amén. Gloria a Dios. Y yo mencionaba eso porque podemos caer en un problema muy serio, de tal vez estar pensando que tendremos posiciones muy altas en el cielo y no sea así. Pretendiendo como la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? ¿Los recuerda? Ellos creían que eran capaces de pasar todo lo que Cristo cruzó para sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda de Cristo. Y no solo sentarse, sino estar coronados como reyes, como Cristo. Entonces, esa perspectiva es muy, muy equivocada. Muy, muy equivocada. Porque yo mencionaba eso porque hay personas que predican sobre las posiciones del cielo y las riquezas del cielo, y ellos gritan y dicen que ellos serán reyes y serán sacerdotes en la eternidad y que van a venir a regir con vara de hierro y a gobernar. Así lo dicen. Y hermanos, yo creo que debemos esperar mejor que el Señor nos asigne en donde debemos estar y no creer que vamos a sentarnos a la par del Señor en el trono con coronas para reinar y gobernar. Amén. Ese es un claro ejemplo de creer que la gracia y la misericordia de Dios pondrá a reinar a niños espirituales y ni siquiera saben quiénes son ellos mismos. Lo más terrible de esto es que enseñan a otros a hacer así, a pensar así, y se les aplaude porque se escucha bonito, pero no todos serán reyes. Amén. Y es aquí en donde tenemos un problema muy serio, porque tenemos un montón de dueños de las promesas divinas y las posiciones en el cielo por los versículos que están en perspectiva divina, pero muy pocos dueños de la ley de Dios, que también es perspectiva divina. Amén. ¿Sí me doy a entender? Este es el problema, y puede haber un problema de interpretación aquí, porque es algo incompleto de parte de los líderes que escuchamos, y es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, para tener una visión clara de que los líderes deben considerar toda la palabra de Dios para poder tener una visión clara de quién es Dios, cómo ve las cosas, cuál es su carácter. Conociendo esto, ellos podrán tener una perspectiva clara para orientar a otros. Amén. Para guiar a los demás hacia el conocimiento de Dios y para ayudarnos a comprender cómo nosotros nos estamos viendo ante los ojos de Dios por medio de la palabra escrita. Gloria a Dios. Y el tema que estaremos estudiando hoy es la perspectiva de los líderes. La perspectiva de los líderes. Es un tema muy importante, muy importante, en el que podremos comprender la conexión que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pero antes quiero que hagamos una pequeña oración. Incline su rostro y oramos al Señor. Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia con humildad, reconociendo que eres un Dios soberano y que tus palabras son eternas. Permite, Dios mío, que nuestro conocimiento sea abierto y podamos entender la importancia de todas tus palabras
y que nada debe desecharse sino obedecerse. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, la perspectiva de los líderes se basa en cómo los líderes ven las cosas en cuanto al avance y el crecimiento espiritual de la iglesia basado a la palabra de Dios. Esto no es nada simple porque incluye conocer a Dios de forma completa, en el sentido de su palabra, para que ellos puedan ayudar a los demás a vernos desde la perspectiva de Dios. Son ellos, son los líderes que deben conocer mejor al Señor, porque ellos nos enseñan a nosotros. Amén. Los líderes espirituales son personas que Dios ha elegido para revelárseles y por medio de ellos guiarnos y mostrarnos su grandeza, su carácter y su esencia. Como personas que vamos en el caminar cristiano desde la niñez espiritual hasta la madurez espiritual, necesitamos guianza y dirección. Y esta nos es dada por medio de los líderes superiores. Y a medida vayamos avanzando en el progreso de la vida cristiana, necesitaremos orientación, dirección y conocimiento de quién es Dios. Y es ahí donde necesitamos líderes con perspectivas claras. Amén. Para que los líderes principales puedan tener una perspectiva clara en su liderazgo, esta debe ser dirigida, orientada y estrictamente guiada por la revelación de Dios en su palabra. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios establece? ¿Qué es lo que refleja el carácter de Dios? Ellos deben conocer a Dios en una relación personal con Él. Ellos deben saber cómo Dios ve las cosas, para que ellos puedan dirigir a los demás hacia eso y mostrarles la palabra de Dios a los demás como un espejo, para que los demás no tengan una imagen distorsionada de quiénes son ellos y quién es Dios. Amén. A ellos se les es encargado enseñarnos el verdadero carácter de Dios, los mandamientos de Dios y su ley. Y esto es para guiarnos a ser conformados como Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero que estudiemos esto hoy, porque de seguro usted habrá escuchado líderes que enseñan a los demás de una forma tan libre de que podemos adueñarnos de todo lo que está escrito en la palabra del Señor y de todas las posiciones de grandeza de la palabra del Señor solo porque están escritas ahí. Y para mí es muy importante esto, muy importante, porque esto puede ser enseñado o por ignorancia o por conveniencia o porque claramente no se sabe interpretar la palabra del Señor. Se asignan posiciones a sí mismo que no les pertenecen y les asignan posiciones a los demás hermanos que les escuchan, que no les pertenecen ni les han sido dadas. Entonces, aquí encontramos quiénes son los culpables de que haya una imagen distorsionada de quién es Dios y cómo nosotros nos vemos delante de Dios. Amén. Porque si alguien viene a mí y me enseña que una vez y yo, estando en el redil del Señor, soy dueño de las posiciones eternas del cielo, para mí, si yo vengo iniciando, eso va a ser grandioso.
Pero la palabra del Señor es clara, que mientras el heredero es niño, no difiere del esclavo. Amén. Necesitamos entender que hay una etapa de crecimiento para alcanzar las posiciones y las asignaciones de Dios. Amén. Entonces, aquí encontramos los culpables de que el pueblo de Dios tenga una imagen distorsionada y miniatura de quién es Dios y cómo somos nosotros ante sus ojos. Amén. Necesitamos encontrar en los mensajes que escuchamos esta distorsión. Necesitamos estar pendientes de eso. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña las promesas gloriosas de Dios, las riquezas celestiales, las posiciones en el cielo, para nuestro conocimiento y consuelo de la gloria venidera. Y ahí descubrimos la abundancia de Dios y su riqueza, y está bien predicarlo, está bien conocerlo, está bien anhelarlo, para correr en fe y esperanza a la carrera que tenemos por delante, para obtener ese premio. Pero esto, hermanos, es muy diferente a adueñarnos del premio antes. Hay una muy grande diferencia. Porque podemos adueñarnos de coronas y de reinos solo porque sabemos que existen y serán asignadas, pero no sabemos si se nos dará. Amén. Necesitamos maestros y predicadores, pastores, evangelistas, a todos a los que les gusta exhibir sus ministerios, sus llamados, que nos enseñen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que nos enseñen la grandeza de Dios, lo serio de su carácter, sus leyes, sus decretos, sus limitaciones, sus restricciones, lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Amén. Que nos enseñen la palabra de Dios como el libro en donde nos hagan revisar nuestras propias vidas, para ver lo limpio que estamos o lo sucios que estamos. Para que vean lo alineados que estamos o lo desalineado que estamos. Para que veamos lo bien posicionado que estamos en la palabra de Dios o lo torcido que están nuestros pensamientos en cuanto a la verdad de Dios. Amén. Necesitamos que se expanda el conocimiento de Dios de una forma completa. No solo promesas, no solo gracia, no solo misericordia, sino que también justicia divina, seriedad de las cosas de Dios y obediencia a las leyes de Dios para dar fruto de santificación. ¿Ve que ahí se completa? No solo hay una parte. Gloria a Dios. Lo que realmente necesitamos, hermanos, es que tengamos líderes con una perspectiva que nos lleve a entender que tenemos que dejar que Dios nos coloque justamente donde debemos estar. Amén. Personas, hermanos, que nos enseñen a medirnos en la palabra de Dios como se miden ellos. Amén. No como creemos que debe ser, o como pensamos que tal vez Dios piense, sino que se midan a las leyes de Dios y que nos enseñen a nosotros a medirnos en la ley de Dios. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, es la más grande luz del reflejo del carácter de Dios
Y en ella se refleja claramente y sin distorsión cómo nos vemos ante Dios y su ley. La palabra de Dios, hermanos, y la ley de Dios, más que cualquier cámara Full High Definition 4K, la ley de Dios, hermanos, exhibe la mancha de nuestras almas. La ley y la palabra de Dios exhibe la mancha de nuestras mentes y nuestras conciencias. No es un simple espejo, sino que esta va mucho más allá de lo que podemos ver. Porque los pensamientos no se ven y la palabra del Señor los corta, los discierne y los señala como pecado. Entonces, esa es la verdad que necesitamos escuchar de nuestros líderes superiores en esa perspectiva. Amén. Gloria a Dios. Solo la ley de Dios llevará la luz suficiente para poder ver nuestras manchas y nuestras arrugas. Amén. Y solo así, hermanos, cuando veamos esas manchas y esas arrugas, podremos ocuparnos en esas cosas. Amén. Solo así. Y solamente así también podremos valorar las riquezas de Dios en Cristo para esperanza de un día poder alcanzarlo. Gloria a Dios. Mi papá hacía un chiste en la clase pasada de los predicadores que se creen reyes. Este es un chiste, hermanos. Y me decía que muchos en aquel día, cuando todos los que sean coronados arrojen sus coronas en adoración a Dios, muchos de los predicadores que aquí gritan que son dueños de los reinos y las coronas, muchos de ellos, si fuese posible, hermano, van a ir a agarrar un par de coronas. Porque no se les dará. Y eso es lo que ellos gritaron aquí. Y es peligroso, me dice mi papá, que cuando algunos allá tiren sus coronas para adorar a Dios, hayan muchos que salgan a la carrera llevándose la corona. Parece gracioso, pero creo que sería duro llegar allá y ver que coronan a muchas personas, pero todo lo que yo prediqué aquí no me es entregado. Amén. Y como dije en la clase pasada, hermanos, un rey no se autonombra rey por ser hijo de uno. Amén. Para que éste sea llamado rey, debe tener una ceremonia de coronación real, donde públicamente es coronado. Amén. Y asciende al trono, y solo hasta que ya él posee su corona en su cabeza, entonces es rey. Amén. Así que cuando usted escuche a muchos predicadores decir que ellos son los reyes, sacerdotes y que van a venir a reinar con Cristo, usted diga, Amén. Solo Dios puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Solo Él sabe a quién coronará como reyes. Amén. Nadie puede autonombrarse rey solo porque la palabra de Dios diga que Dios asignará esas posiciones en el cielo. Está ese nivel jerárquico en el cielo. Gloria a Dios. Debemos caminar por fe en las promesas de los galardones. Mientras tanto, esforcémonos a servir a Dios con amor y sin ambición de posiciones elevadas. Dejemos que Dios nos asigne galardones como lo merecemos. Amén. Y que nos coloque donde justamente merecemos estar.
Amén. Gloria a Dios. Hay personas que piensan que la perspectiva de los líderes no debe ser considerada desde la ley de Dios. Porque hoy estamos en un nuevo pacto, hoy estamos en la gracia y no estamos en la ley. Ya no es necesaria la ley fue abolida porque los pecados son perdonados por el sacrificio suficiente de Cristo y ya no importa la ley. Ese es un error. Ese es un error. Ellos dicen que el Evangelio es desde Cristo para acá, o sea, el Nuevo Testamento para acá, y que el Antiguo Testamento ya no interesa, porque Cristo en la cruz cumplió todo. Y todos los pecados fueron perdonados, por lo tanto el Evangelio en Cristo solo habla de gracia y misericordia y no de ley. Y eso es equivocado. Quiero que veamos la importancia de la plenitud de la conexión perfecta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una rama de estudiosos que enseñan y opinan que la iglesia solo debe tomar las palabras de Jesús y desde el sacrificio de Cristo para acá, el énfasis del Evangelio y la iglesia es la gracia, la misericordia y el perdón. Porque ese es el nuevo pacto. Y el objetivo de esto es que por esa razón no tenemos ningún tipo de responsabilidad ni consideración seria por la cual preocuparnos de la ley de Dios. Y eso es un muy grave error. Y a eso se le llama antinomianismo. ¿Cómo se le llama? Antinomianismo. Anti es en contra y nomos significa ley o leyes. Entonces es en contra de las leyes de Dios. Antinomianismo. Los hermanos antinomianos son aquellos que desechan toda la ley del Antiguo Testamento sin considerar con seriedad esta ley. Porque creen que con el sacrificio de Cristo ya no hay necesidad de considerarla importante. En Cristo está todo. No hay nada que Él no haya cumplido, por lo tanto no necesitamos la ley del Antiguo Testamento. Pero yo quiero que veamos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, 17. Mateo capítulo 5, 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo capítulo 5, 17, vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra de Dios. Esto es Jesús hablando, hermanos. No penséis que he venido para ¿qué? Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. ¿Cómo? De la ley. Hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será. Y así. ¿Sí? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús no está abrogando la ley. Amén. Gloria a Dios. Más bien Él está hablando de la importancia
de la ley. Amén. Ahora tenemos un montón de líderes antinomianos que enseñan solo la gracia, el favor y la misericordia. Y esto no es el cristianismo completo. Amén. La verdad, hermanos, es que el cristianismo consiste en que el evangelio de la gracia, gloria a Dios, quiero que me escuche esto. El cristianismo consiste en el evangelio de la gracia de Cristo y la ley. Amén. El evangelio de la gracia por el sacrificio de Cristo y la ley. No podemos divorciar a Cristo de la ley, ni podemos pisotear la ley de Dios usando el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo tuvo cuidado de enseñarnos todas estas cosas que anteriormente apuntaban a la justificación por la ley. Amén. Pero eso ya no es aplicado porque en Cristo fue culminada la obra de la justificación. Pero ojo, estamos hablando de la justificación. Amén. De ser justificados por obras. Amén. Según la ley. Pero el apóstol Pablo tiene cuidado y tiene la precaución de no poner la ley de Dios en una posición de irrelevancia o poca estima. Porque el apóstol Pablo sabía que la ley es santa. Amén. La ley de Dios es santa. El versículo que los hermanos antinomianos usan para defender esta posición es Juan, capítulo 1. Busque ahí Juan, capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: porque en su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... Entonces muchos dicen, no es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero ese es un dicho muy peligroso, porque no podemos divorciar la ley de Cristo. Amén. No podemos divorciar el evangelio de la ley de Dios. Amén. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, 13. Efesios capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 16. ¿Lo tenemos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por medio de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades, matando en ellas las enemistades. Esos son versículos que se usan para justificar que ya no debemos pensar tanto en la ley, sino que hoy estamos en la gracia. Pero lo que el versículo realmente está explicando ahí es que todo esto se unió en Cristo y que por Cristo fuimos reconciliados porque Él cumplió toda la ley. Pero no está diciendo el versículo que es abolida la ley. Amén. Ahora, todo esto de la ley y la gracia tiene su centro, hermanos. Y una explicación
en respecto a esto de la ley. ¿Por qué? Porque definitivamente cierta parte de la ley, hermanos, que fue dictada por Dios, fue culminada en Cristo. Pero no fue abolida toda la ley. No solo porque Cristo es el centro del Nuevo Testamento, quiere decir que los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento son abolidos y desechados. Así como Dios es el centro del Antiguo Testamento, Jesucristo es el centro del Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y de la santidad de Dios y su carácter, y Cristo es la realización de todo lo dicho en el Antiguo Testamento en lo que Dios demanda. Así que no podemos divorciar uno del otro. Amén. Sus mandamientos, sus leyes, sus formas y sus símbolos y tipos hablan de Cristo. Cada palabra que Dios dijo para alumbrar nuestro pecado es una grande manifestación de lo que le agrada y lo que no le agrada. Amén. De acuerdo a su santidad, y eso no puede ser desechado. No puede ser desechado. Ahora quiero que quede claro que los estudiosos han hecho una asignación de 3 tipos de leyes. Y esto es interesante. Son 3 tipos de leyes encontradas en el Antiguo Testamento. Y aquí encontramos el centro de todo. Se encontró la ley ceremonial, la ley dietética o alimenticia y la ley moral de Dios. La ley ceremonial, hermanos, encierra los ritos, los sacrificios, las preparaciones personales de los sumos sacerdotes y todo lo que hacía realce a las ceremonias que se daban, la circuncisión, los sacrificios, amén. La circuncisión es la señal del pacto y el sacrificio es el tipo del sacrificio de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo lo que es la ley ceremonial finaliza en Cristo, porque Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y ese sacrificio es suficiente. Entonces, cuando Cristo ofrece ese sacrificio ante el Padre, las leyes ceremoniales son excluidas, porque ya están cumplidas. Amén. Ahora, la ley alimenticia o la ley dietética o alimenticia, eso encierra lo que los judíos podían comer y lo que no. Amén. Ahí hay prohibiciones de lo que los judíos podían comer y lo que no podían comer. Amén. Esto habla de los alimentos prohibidos. Pero posteriormente, después del sacrificio de Cristo, hay una expansión del Evangelio y hay una propagación del Evangelio que no solamente son judíos, sino que entran los gentiles. Amén. Entonces, cuando los gentiles son agregados a la iglesia del Señor, el apóstol Pedro, muy celoso, tiene temor de eso. Amén. Pero recibe una revelación maravillosa de Dios, en donde baja una manta con ¿qué? Con muchos animales, ¿verdad? Y reptiles que él consideraba inmundos. Y el Señor le dice que mata y come. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, mis labios nunca han probado cosa inmunda. Y ahí está la revelación. No llames inmundo a lo que yo santifiqué. Amén. Y esa es la unión del cuerpo de Cristo, de los gentiles y los judíos. Amén. Entonces la ley dietética o la ley alimenticia tiene su
no completamente, porque si usted quiere leer eso, en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, ahí está reflejado en donde finaliza lo de respecto de la ley alimenticia, que es de no comer sangre, y bueno, usted lo puede estudiar ahí. Pero finaliza ahí en Hechos 15. Ahí se establece el límite de la ley dietética. Amén. Pero entonces vemos que la ley ceremonial y la ley alimenticia tienen su espacio, ¿verdad? Su tiempo. Pero la ley moral, el decálogo de los 10 mandamientos, las palabras de Jehová, mandatos que Dios dio desde su propia boca, no han sido abolidos. Eso sigue firme. Amén. Las palabras de Dios, los mandatos que obligan la conciencia de las criaturas a la obediencia de su santidad y su justicia. Amén. Un cristiano real no puede amar a Cristo del Nuevo Testamento por su gracia y amor y su misericordia y desechar a Dios del Antiguo Testamento que le estableció sus mandamientos y sus leyes. Amén. Gloria a Dios. No lo puede hacer porque Dios es el mismo. Es absurdo creer que a un cristiano real no le tiene que importar la opinión y perspectiva divina del Antiguo Testamento si allí encontramos las palabras dichas por la boca y la voz de Dios. Amén. Ahí está escrito lo que le agrada y lo que no le agrada. Y este es un asunto serio, hermano. Se debe tomar con seriedad porque de ahí depende si usted sabe lo que realmente se merece y la misericordia que ahorita disfruta. Amén. En Jesús pudimos ver las riquezas de la gloria y la bondad de Dios debido a lo inútiles que somos de hacer algo por nosotros mismos en cuanto a la salvación. Amén. Pero las personas que están en su gracia buscarán su santificación siguiendo la ley de Dios. Amén. La ley de un Dios soberano del Antiguo Testamento. Mientras caminamos en gracia. Amén. Hasta ser conformados a la semejanza de Cristo. Porque Cristo es nuestro ejemplo. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley. En ningún momento la Biblia dice que la ley es excluida por la gracia. No lo dice. En el Antiguo Testamento está todo lo que es el simbolismo de Cristo, la teoría ejemplificada en los sacrificios de Cristo, los tipos, las profecías, pero ya en Cristo tenemos el tipo encarnado. Amén. Nuestro ejemplo real a seguir. Y su palabra completa, plasmada en la Biblia, es nuestro tesoro para conocer a Dios en su grandeza. Si usted quiere ver a un Dios grande, soberano y poderoso, estudie el Antiguo Testamento. Amén. Y comience por Génesis. Amén. Ningún cristiano serio va a desechar los mandamientos de Dios. Ahora quiero dejar en claro que no me refiero a lo de las leyes ceremoniales, a las exigencias sacerdotales, porque eso es exclusivo para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y todos los tipos fueron excluidos en el sacrificio de Cristo. Pero sí me refiero a lo que entendemos que es lo que le agrada a Dios en su santidad. Y lo que Dios aborrece en su santidad, esa es
su ley. Amén. Gloria a Dios. Un líder cristiano, hermanos, ocupado en la palabra de Dios, rara vez tendrá dificultad para saber si yo estoy mal, si yo estoy equivocado, si yo estoy en riesgo por mi autopercepción. Un líder cristiano que tiene una perspectiva clara sabrá qué decirme. Amén. Porque ellos se ocupan de conocer a Dios de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, y ellos siempre van a velar por mi salud espiritual para que yo crezca en la conformación de Cristo como uno de sus hijos, como uno de sus siervos. Gloria a Dios. Y quiero decir, hermanos, que en la ley, gloria a Dios, el Evangelio son las buenas noticias en Cristo, la gracia y la misericordia. Pero la ley son los mandamientos. Un Dios soberano que marca la línea recta de la formación y conformación de su carácter. El cristianismo se compone del Evangelio y la ley. Eso sí quiero que quedemos bien grabados. El cristianismo se compone del Evangelio y la ley. No pueden haber buenas noticias si no entendemos las malas noticias. No puede haber un cristianismo sin ley. Al hablar de la ley de Dios, no hablamos de un conjunto de reglas y normas que una persona cualquiera puso. Es palabra divina. Amén. Es palabra eterna, irrevocable, y no debe tener cuestionamiento, sino obediencia. Amén. Ahora, no obedecemos la ley ni seguimos la ley para ser salvos o para contribuir a la salvación con la obediencia de nuestras obras en la ley de Dios. No es así. Nosotros obedecemos la ley de Dios y nos importa la ley de Dios porque queremos agradar a Dios. Porque son sus palabras, porque son sus leyes y Él es nuestro Dios. Por eso nos importa su ley. Amén. En ella encontramos los límites, en ella encontramos la guía del camino hacia lo que Dios quiere que seamos, en justicia y rectitud. Debemos tomar decisiones basadas a su ley santa para ser agradables delante de Él. Es su ley que nos obliga y nos exige a examinar nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conciencias. Y nos da la luz para que tengamos una perspectiva correcta de lo que somos y no de lo que creemos que somos. Amén. Sino de lo que realmente somos y nos vemos desde la perspectiva divina. Gloria a Dios. Y quiero terminar mencionando unos versículos de la palabra del Señor en 1 Juan 2:1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: Este, hermanos, es un versículo desde una perspectiva de un líder. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El apóstol Juan habla de pecados, pero usted no podría hablar de pecados si no hubiera una ley. Entonces el apóstol está dando este mensaje desde una perspectiva de liderazgo basado a la ley. 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6,
18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El apóstol siempre sigue hablando de pecados porque hay una ley. Y es la misma forma de la que Jesús está enseñando el pecado. Cuando Jesús dijo: ustedes han escuchado que no deben cometer adulterio, pero yo os digo que cualquiera que codicie en su corazón ya está haciendo una selección de la ley para hablar del Evangelio. Amén. El apóstol Pablo no está hablando de una nueva ley, no está hablando de algo que es nuevo, es una perspectiva basada en la ley de Dios, la que Jesús enseñó también. Quiero que veamos Santiago capítulo 1, 21. Santiago capítulo 1, 21. ¿Lo tenemos? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. La inmundicia y la malicia son designadas porque hay una ley que lo hace ver inmundo, amén, y que lo hace ver malicioso. Entonces la perspectiva de este líder está basada en la ley de Dios. Sigamos leyendo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Necesitamos estar viéndonos en la ley del Señor como un espejo para saber cómo nos vemos delante de Dios. Amén. Dice el 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que la perspectiva del líder debe estar basada en el conocimiento de Dios, el Evangelio y la ley. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.